Bienvenidos a su canal favorito, donde desentrañamos los secretos mejor guardados de la televisión turca. Hoy vamos a explorar un tema que a todos nos fascina, la venganza. Pero no cualquier venganza, sino esa venganza turca, sazonada con drama familiar, pasión desbordante y giros argumentales que te dejarán sin aliento. Prepárense porque vamos a sumergirnos en algunas series imperdibles donde la sed de justicia, o mejor dicho, de venganza, es el motor que impulsa cada capítulo. Antes de que empecemos, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan analizando las series turcas tanto como yo, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos, llenos de chismes, análisis y recomendaciones. Ahora sí, vamos al grano. La venganza, un sentimiento tan humano como complejo, ha sido una fuente inagotable de inspiración para el cine y la televisión. Pero en las series turcas, la venganza adquiere una dimensión aún más intensa, ligada a menudo al honor familiar, a secretos del pasado y a una pasión que roza la obsesión. Vamos a ver algunos ejemplos que les pondrán los pelos de punta. Empecemos con una serie que causó furor, Ezel. Ezel. Un nombre que resuena con traición, amor y por supuesto venganza. La historia de Ömer, un joven que es traicionado por sus mejores amigos y su amada, encarcelado injustamente y dado por muerto. Pero Ömer no muere, renace como Ezel, un hombre rico, sofisticado y consumido por el deseo de vengarse de aquellos que le arrebataron su vida. La trama es intrincada, llena de flashbacks que nos revelan los oscuros secretos del pasado, y las actuaciones son simplemente magistrales. Kenan İmirzalıoğlu en el papel de Ezel, nos regala una interpretación llena de matices, mostrando tanto la vulnerabilidad del hombre que fue como la frialdad calculada del vengador. La serie juega constantemente con la ambigüedad moral, haciéndonos cuestionar si la venganza realmente vale la pena. Además, la relación entre Ezel y sus antiguos amigos, especialmente con Cengiz, el que fuera su mejor amigo y ahora su mayor enemigo, es el corazón de la serie. Prepárense para noches en vela. Ezel no es solo una historia de venganza, es un estudio profundo sobre la condición humana. La traición de sus amigos y su amada Eysan no solo destruye su vida, sino que también transforma su alma. Ezel debe aprender a vivir con el peso de la venganza, a reprimir sus sentimientos y a manipular a quienes lo rodean para lograr su objetivo final. La serie explora la pregunta de si es posible encontrar la felicidad después de haber sido consumido por el odio y la venganza. El personaje de Ezel es un antihéroe complejo y fascinante, que nos hace reflexionar sobre los límites de la moralidad y la justicia. La cinematografía de Ezel es impecable, con escenas que evocan la atmósfera de un thriller noir. La música a cargo de Toygar Iki es emotiva y poderosa, y contribuye a crear una atmósfera de tensión y suspense. Ezel es una serie que te atrapa desde el primer episodio y te mantiene pegado a la pantalla hasta el final, con giros inesperados y revelaciones impactantes. Es un clásico de las series turcas de venganza, y una obra maestra de la televisión en general. Otra serie que no podemos dejar de mencionar es Intikam, que es una adaptación turca de la serie estadounidense Revenge. Aunque la premisa es similar, la versión turca le añade ese toque dramático y pasional tan característico de las producciones turcas. Yağmur, una joven que regresa a Estambul para vengarse de las personas que arruinaron la vida de su padre. Él fue injustamente acusado de un crimen que no cometió y murió en prisión, dejando a Yağmur huérfana y marcada por la vergüenza. Ahora ella está dispuesta a todo para limpiar el nombre de su padre y hacer que los culpables paguen por sus actos. Beren Saat, en el papel de Yağmur, irradia fuerza y determinación, pero también muestra la fragilidad de una mujer atormentada por el pasado. La serie está llena de intrigas palaciegas, secretos familiares y romances prohibidos. Y por supuesto, los planes de venganza de Yağmur son cada vez más elaborados y arriesgados. Si les gustan las historias de mujeres fuertes que luchan contra la adversidad, esta serie es para ustedes. Intikam no se limita a seguir la trama de la serie original estadounidense. Los guionistas turcos han añadido nuevos personajes, subtramas y giros argumentales que hacen que la serie sea única y atractiva para el público turco. La serie explora temas como la corrupción, la ambición, la lealtad y el perdón. Los personajes son complejos y multidimensionales, con motivaciones claras y conflictos internos. Yağmur no es solo una vengadora, es una mujer que lucha por encontrar su lugar en el mundo, por superar su pasado y por encontrar el amor. La serie también destaca por su elegancia y sofisticación.
Los escenarios son lujosos, el vestuario es impecable y la banda sonora es cautivadora. Intikam es una serie que te engancha por su trama intrigante, sus personajes memorables y su estilo visual impecable. Es una adaptación exitosa de una serie estadounidense, que ha logrado cautivar al público turco y al público internacional. Ahora, cambiemos un poco el tono y hablemos de Soz. Si bien no se centra exclusivamente en la venganza personal, la serie aborda la venganza a nivel nacional, la venganza contra aquellos que amenazan la seguridad y la integridad de Turquía. Soz sigue a un equipo de fuerzas especiales turcas que luchan contra el terrorismo. Cada uno de los miembros del equipo tiene sus propias motivaciones y tragedias personales, pero todos comparten un objetivo común: proteger a su país y vengar las vidas perdidas. La serie está llena de escenas de acción trepidantes, pero también explora el lado humano de los soldados, sus miedos, sus esperanzas y sus sacrificios. Es una serie que te hará reflexionar sobre el precio de la libertad y la importancia de la unidad. Aunque la venganza no sea el tema central, sí es una fuerza impulsora para muchos de los personajes, quienes buscan justicia para sus compañeros caídos y para las víctimas del terrorismo. Soz es una serie que rinde homenaje a los soldados turcos que luchan contra el terrorismo. La serie muestra el heroísmo, la valentía y el sacrificio de estos hombres y mujeres que arriesgan sus vidas para proteger a su país. La serie también aborda temas como el trauma, la pérdida y la dificultad de reintegrarse a la vida civil después de haber estado en la guerra. Los personajes son realistas y conmovedores, con historias personales que te tocan el corazón. La serie no glorifica la violencia, sino que muestra las consecuencias devastadoras del terrorismo y la importancia de la paz. Soz es una serie que te hace sentir orgulloso de tu país, pero que también te invita a reflexionar sobre los desafíos que enfrenta Turquía en el mundo actual. La serie ha sido un éxito de audiencia en Turquía y en otros países, y ha contribuido a aumentar la popularidad de las series turcas en el mundo. Otra serie que no podemos pasar por alto es Dirilis, Ertuğrul. Esta serie histórica que narra la vida de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano, está repleta de batallas épicas, traiciones y por supuesto venganza. Ertuğrul y su tribu Kay enfrentan numerosos enemigos, desde los templarios hasta los mongoles, y la venganza se convierte en una herramienta para asegurar su supervivencia y proteger su territorio. La serie es una oda al honor, al coraje y a la lealtad, y muestra cómo la venganza, cuando se busca por una causa justa, puede ser una fuerza poderosa para el bien. Engin Altan Ziatan en el papel de Ertuğrul, personifica la valentía y la determinación, liderando a su pueblo en la lucha contra la opresión. Si les gusta la historia y las series de acción con un toque épico, esta es una opción excelente. Dirilis, Ertuğrul es una serie que ha revolucionado la televisión turca. La serie ha sido un éxito de audiencia en Turquía y en el mundo, y ha contribuido a aumentar el interés por la historia del Imperio Otomano. La serie destaca por su producción impecable, sus escenarios grandiosos, su vestuario detallado y sus escenas de batalla espectaculares. La serie también aborda temas como la religión, la política y la cultura de la época. Los personajes son complejos y creíbles, con motivaciones claras y conflictos internos. Ertuğrul no es solo un guerrero, es un líder sabio y justo, que se preocupa por el bienestar de su pueblo. La serie también muestra el papel importante de las mujeres en la sociedad de la época, mujeres fuertes y valientes que apoyan a sus maridos y defienden sus derechos. Dirilis, Ertuğrul, es una serie que te transporta a otra época, que te hace vivir aventuras emocionantes y que te enseña sobre la historia y la cultura del Imperio Otomano. Y para los amantes de las historias de amor complicadas y la venganza familiar, les recomiendo Erkay. Esta serie cuenta la historia de Reyyan, una joven que es engañada y humillada por Miran, quien se casa con ella solo para vengarse de su familia. La familia de Reyyan y la familia de Miran están enfrentadas por un antiguo conflicto, y Miran ha sido criado desde pequeño con la idea de vengar la muerte de sus padres. Sin embargo, a medida que Miran conoce a Reyyan, comienza a enamorarse de ella, lo que le obliga a cuestionar sus planes de venganza y a enfrentarse a los secretos de su pasado. La serie es un torbellino de emociones, llena de drama, intriga y, por supuesto, mucha pasión. La química entre los protagonistas es innegable, y la trama te mantendrá enganchado hasta el último capítulo. Es una serie que explora el poder del amor para superar el odio y la venganza. Erkay es una serie que ha cautivado al público por su historia de amor intensa y dramática. La serie destaca por la química entre los protagonistas, Ebru Şahin y Aknagzu,
quienes han logrado transmitir la pasión y el dolor de sus personajes. La serie también aborda temas como el perdón, la reconciliación y la importancia de romper el ciclo de la venganza. Los personajes son complejos y tienen que enfrentarse a decisiones difíciles que ponen a prueba su amor y su lealtad. La serie también muestra la belleza de la región de Mardin, en Turquía, donde se filmó la serie. Los paisajes impresionantes y la arquitectura tradicional contribuyen a crear una atmósfera mágica y romántica. Erkay es una serie que te hace reír, llorar y suspirar, y que te deja pensando sobre el poder del amor para transformar vidas. Podríamos seguir hablando de muchas más series turcas que abordan el tema de la venganza, como Kuzey Güney, Karaday o Kukur, pero el tiempo es limitado. Kuzey Güney explora la rivalidad entre dos hermanos y cómo un error del pasado los persigue, llevándolos por caminos llenos de resentimiento y la necesidad de redención. Karaday, por su parte, nos presenta a un hombre que asume la identidad de un abogado para vengar a su padre, injustamente acusado de asesinato, sumergiéndose en un mundo de corrupción y peligros. Y Kukur, una serie más contemporánea y urbana, nos adentra en la vida de una familia que controla un peligroso barrio de Estambul, donde la venganza entre clanes rivales es el pan de cada día, y la lealtad se pone a prueba constantemente. Lo importante es recordar que la venganza en las series turcas es mucho más que un simple deseo de revancha. Es un reflejo de la complejidad de las relaciones humanas, de los lazos familiares, de los conflictos sociales y políticos. Y por supuesto es una fuente inagotable de drama y pasión que nos mantiene pegados a la pantalla. Las series turcas han sabido explotar este sentimiento primal, llevándolo a límites insospechados, creando historias que nos hacen reflexionar sobre la naturaleza humana y las consecuencias de nuestros actos. Hemos recorrido juntos un camino lleno de traiciones, pasiones y sed de justicia. Hemos visto cómo la venganza, ese sentimiento tan humano y a la vez tan peligroso, puede consumir a las personas y destruir familias enteras. Pero también hemos visto cómo el amor, el perdón y la reconciliación pueden ser las armas más poderosas para superar el odio y construir un futuro mejor. Las series turcas nos demuestran que la venganza puede ser un camino sin retorno, un laberinto de dolor y sufrimiento, pero que también existe la posibilidad de encontrar la luz al final del túnel, de sanar las heridas del pasado y de construir un nuevo comienzo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por las series turcas de venganza tanto como yo. Me encantaría saber cuál de estas series es su favorita, o si tienen alguna otra recomendación que no haya mencionado. Déjenme sus comentarios abajo. Compartan sus opiniones, sus series favoritas y sus reflexiones sobre este tema tan apasionante. Y antes de despedirme, quiero agradecerles por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya servido para descubrir nuevas series turcas que les hagan vibrar. No olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos pronto. Un abrazo enorme. Y recuerden, la venganza es un plato que se sirve frío, pero las series turcas lo sirven con una pasión ardiente. Hasta la próxima.